vamos entonces a avanzar con la temática de hoy. Y para iniciar quisiera eh, hacerlo a través de una reflexión, y es que lleguemos a imaginarnos a un jardinero, una persona que se dedica a la jardinería, y, y supongamos que este jardinero dice en un momento, no importa lo que yo siembre, cuando lo haga, cuándo lo haga o cómo lo haga, de todos modos Dios dará el crecimiento. Digamos que este jardinero tiene ese pensamiento, ¿no? Cualquier jardinero que escuche a este jardinero hablar de esa manera, un jardinero serio, real, con un criterio real sobre su oficio, dirá que esta actitud de este jardinero es una actitud ridícula prácticamente, no puesta en su lugar y no tiene nada que ver con la capacidad de Dios de hacer crecer una planta. Cualquier persona que piense que no importa cuándo siembre, ni cómo siembre, ni qué siembre, Dios lo hará crecer, es una persona que no está puesta en su sitio. El asunto que quiero que reflexionemos antes de comenzar eh, es que Dios ha decidido trabajar en armonía con sus propias leyes de la siembra y de la cosecha, y Dios no quebranta esas normas, esas leyes. O sea que sí es importante qué siembra, cómo lo siembra y cuándo lo siembra. Lo que es válido y cierto en el cultivo de esas plantas, también lo es para la enseñanza. Así como es de importante en el contexto de las plantas, qué siembras, cuándo lo siembras y cómo lo siembras, también es importante esto en la enseñanza, qué siembras, cuándo lo siembras y cómo lo siembras. Entonces, hay dos pensamientos en en esta reflexión. La espiritualidad sin metodología. Entonces, escuchamos a esas personas cuando se ponen frente a enseñar y es una descarga de espiritualidad, pero nos damos cuenta de que hay una carencia de metodología muy profunda y hace que se frustre ese aprendizaje con las personas que escuchan. Quizás por eso Pablo en algún momento dijo, no quiero que cuando enseñen se pongan a hablar en lenguas como locos y que nadie les entienda, porque la finalidad de la enseñanza pues es en últimas que la gente aprenda algo, ¿no? No ponerse en ahí a hablar cosas que nadie entiende, y si alguien habla en lenguas, pues que alguien lo interprete, pero si no hay quien interprete, mejor diga dos o tres palabras bien dichas y suelte el micrófono y que las demás personas pues saquen sus conclusiones. Entonces, ese pensamiento de espiritualidad sin metodología es un maestro que ignora los principios fundamentales del aprendizaje. Ese maestro que ignora los principios del aprendizaje es como el jardinero que siembra tomates en la estación del año menos indicada y espera cosechar 20 días después. O sea, imagínese eso, ¿no? Que quieres sembrar ahora en una época donde no se siembra. Estaba viendo documentales andinos de Guatemala y dice que los mayas sembraban justamente en esos días cuando empezaban las primeras lluvias, era que la tierra estaba lista para empezar a sembrar. No era ni antes ni después, sino justo ahí. Hay un momento para sembrar, hay un momento para hablar de determinadas cosas, hay un momento para decir determinadas cosas, hay un momento, hay un cómo decir esas cosas, hay un cómo transmitir ese mensaje. Entonces, espiritualidad sin metodología es todo un fracaso. Si escuchas a alguien decirte que la metodología no es importante, no es una persona que valga la pena escuchar, porque seguro, primero, no le vas a entender nada de lo que va a decir, y segundo, creo yo que no tendrá ni siquiera nada que decir. Pero también está el otro extremo del pensamiento y es metodología sin espiritualidad. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio en esas dos cosas.
ni la espiritualidad sin metodología, pero tampoco la metodología sin espiritualidad. Entonces hay personas que solo se enfocan en metodologías, en esto y en aquello, pero se olvidan de esta parte importante que es la espiritualidad. Un maestro puede estar muy obsesionado con las aplicaciones de la teoría del aprendizaje y puede ser un gran exponente, puede ser una persona que traza muy bien esas enseñanzas, pero no sabe medir ese clima espiritual, no sabe leer ese clima espiritual del momento, no sabe cuando la iglesia o cuando su público está entrando en un momento de sensibilidad o de reflexión y por su apego a la metodología quizás frustra esa experiencia espiritual, frustra ese momentum de quebranto, frustra ese momento de expresión a las personas que les escuchan y eso también es peligroso, ¿no? Esas personas que se apegan a los métodos de instrucción hasta el punto de que se olvidan de la función trascendente que tiene el Espíritu Santo en el proceso del aprendizaje y del estudio bíblico. Los maestros, las personas que se ocupan de enseñar la palabra, deben mantener siempre presente lo que dice la Escritura en Juan capítulo 16, verso 13. ¿Y qué dice así de manera puntual? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, en últimas, el cierre de todo el proceso es del Señor. El cierre de todo el proceso es del Señor. Yo no voy a poder cambiar a nadie. Y yo lo tengo claro. Yo no quiero cambiarle la vida a nadie. Yo solo doy un mensaje. O sea, es que si el mensaje mismo, por la propia esencia del mensaje, por lo espiritual que hay en el mensaje, no produce algo en las personas, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que yo siento o sentí frustración muchas veces cuando me invitaron a predicar a campañas evangelísticas y me decían, recuerde que esto es una campaña evangelística. Yo creo que la primera vez que me dijeron eso, yo siento que me hicieron daño porque entonces comenzó un conflicto en mí entre, bueno, ¿qué parte de lo que va a pasar aquí tiene que ver conmigo, con mi voz, con mi manera de predicar? ¿Y qué tanto de lo que va a pasar aquí realmente tiene que ver con Dios? Entonces, cuando te dicen, recuerde que esto es una campaña evangelística, están diciendo, bueno, aquí tiene que venir gente al altar sí o sí. Usted verá qué hace para que esa gente pase el altar. Y esa obsesión porque la gente esté en el altar hace que nos olvidemos que el que hace esta obra no es el predicador, no es el que expone el mensaje, sino que en últimas es Dios, es el Espíritu de la verdad, guiando a toda la verdad y convenciendo a la gente del pecado. Yo no convenzo a nadie del pecado, yo no convenzo a nadie de que está mal, yo solamente transmito un mensaje que no es mío, primero que todo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es mi cosmovisión de la vida, no es mi cosmovisión del mundo, es la palabra. Ese es el mensaje que yo doy. Y si esa palabra no es la que está obrando en el corazón de la gente, ¿qué puedo hacer yo? O sea, si la obra del Calvario no significa nada para la persona que lo está oyendo, ¿qué puedo hacer yo para que signifique algo? Mi responsabilidad primaria es dar un mensaje claro de esa obra, pero el resultado final solo es producido por la obra del Espíritu Santo. Y con esto entonces eh, nos adentramos a lo que es la pedagogía desde la cosmovisión cristiana, esa pedagogía en nuestra labor. Decíamos entonces que todos nosotros a la hora de compartir este mensaje estamos haciendo uso de la pedagogía. Tenemos que hacer uso de la pedagogía a la hora de enseñar a otros, porque hemos sido enviados a eso, ¿no? A ser discípulos, a enseñar, a compartir a otros. Entonces, no sé si compartí este concepto la vez pasada, pero la palabra pedagogía, ya hablando en conocimiento general, es una palabra que proviene del griego
y es el resultado de la unión de dos palabras que es paideia, que es niño, y paidagogo, que es esclavo que llevaba al niño a la escuela. Ese es como el origen griego de la palabra pedagogía, el esclavo que se encarga de la formación o de la educación de los niños. Entonces, eh, concentrando el término, es pedagogo, es aquel que instruía al niño, y la pedagogía era la acción misma de ese hacer compañía en ese proceso de aprendizaje. Pero obviamente a medida que avanzamos en la historia, pues el concepto se ha enriquecido más, ha tomado más áreas, más herramientas. Entonces, principalmente la pedagogía, hablándolo en términos generales, se enfoca o pretende conocer cuáles son esos principios y cuáles son esas finalidades de la educación. Eso es como así en términos generales para tener el concepto. ¿Listo? En temas de la educación, la socialización, la naturaleza del estudiante, los aspectos filosóficos de la vida, cómo son en la libertad, el tema de la razón, el tema de la moralidad, el tema de la libertad, el tema del concepto de la educación, las escuelas filosóficas educativas que las representan, el adoctrinamiento y la manipulación, así como la historia de la educación, todo eso es lo que abarca la pedagogía en términos generales. Ahora, aparte de eso, también es el arte de conducir al aprendiz en su educación, y se encarga de estudiar todas esas estrategias, todos esos métodos y todos esos medios necesarios para alcanzar ese fin, como lo leímos en Deuteronomio 6:4. Dios le dijo al pueblo, mire, estas son las estrategias, van a atar eso en sus manos, van a poner eso en su frente, van a poner eso en los dindeles de las puertas, lo van a repetir en la mañana, lo van a repetir en la tarde, lo van a repetir en la noche. No es manipulación, sino que Dios está haciendo un ejercicio de programación neurolingüística con el pueblo, está formateando todos esos 400 años de esclavitud y les está conduciendo a una nueva manera de relacionarse con él y con el mundo que les rodea. Y Dios ahí en ese pasaje está utilizando todas las áreas del aprendizaje de un ser humano. Está usando lo lingüístico, está usando lo visual, está usando lo auditivo, está usando lo kinestésico. Dios está atacando todos los canales de recepción de las personas, porque hace que lo pongan en las puertas para que lo vean, hace que se escuche cuando lo recitan, y aparte lo recitan, o sea, está atacando la lingüística y la parte auditiva, está atacando la parte kinestésica cuando tienen que amarrar eso en sus brazos, cuando tienen que colocar eso en su frente, y está gestionando la curiosidad. ¿Por qué? Porque cuando el niño vea eso o vea a su padre tocar allí, porque ellos tienen algo que se llama la mezuzá, que la tocan cuando entran y cuando salen y recitan unas palabras, y no sé si recuerdan estas frases, esta palabra que dice puntualmente al final, dice, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán. Entonces, al tener la curiosidad y esos niños pregunten, papá, bueno, ¿y por qué hacemos todo esto? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Por qué tocas eso? ¿Por qué cuando salimos dices esto? Entonces, ahí vas a tener el momentum de la enseñanza. Entonces les vas a decir, nosotros fuimos esclavos tanto tiempo en Egipto, pero nuestro Dios, con mano poderosa, nos sacó de la esclavitud del faraón, nos llevó a la tierra donde fluye la leche y la miel, y por eso dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, Dios está atacando todos esos métodos, estrategia, métodos y medios está usando Dios ahí, está utilizando la kinestesia, la lingüística, lo auditivo, lo visual y la curiosidad. O sea, Dios piensa en todo. Hay que tener una
concepción clara de la diferencia entre manipulación y programación. La manipulación tiene un tinte bastante negativo porque es hacer que otras personas hagan algo con una finalidad egoísta de cierta manera. Pero la programación es poder llevar o es poder despertar nuevas rutas cerebrales, nuevos caminos, nuevas formas, nuevas maneras. Es poder gestionar en esa otra persona nuevas maneras de ver o de relacionarse con él. Entonces, la pedagogía utiliza otras disciplinas para complementar el saber en la educación. Entre ellas, la pedagogía se basa o se fundamenta en la antropología, que tiene que ver con estudiar al ser humano, qué es el ser humano, cómo aprende el ser humano, y Dios en ese pasaje ya está haciendo uso de eso, sabe que el ser humano aprende, pues, él creó al ser humano, ¿no? Entonces, sabe que tiene que atacar todas sus áreas para que se arraigue eso que quiere enseñarle al pueblo. Entonces, la antropología, la sociología, ya no es solamente el ser humano, sino cómo es ese ser humano en su sociedad. Por eso el llamado a la santidad que le hace Dios al pueblo es el ser humano, el individuo en relación con su gente. Si usted lee el llamado a la santidad que hay en Levíticos, se da cuenta de que la gran mayoría de ese llamado de santidad es el individuo en relación con su prójimo. Entonces, sociología, el ser humano en relación a su entorno. Ahora, la psicología también es fundamental en la pedagogía. ¿Por qué? Porque ahora es el ser humano en su psiquis, su mente, su mente. La filosofía ahora es el ser humano y cómo interpreta el mundo, cómo interpreta la vida, cómo interpreta las cosas, la biología, la historia, entre otros saberes. Todos esos son pilares de la pedagogía, que la pedagogía los tiene como fundamentales para poderse desarrollar y para poderse poner en función de las personas. Pero la pedagogía cristiana, porque ya hay una connotación ahí, está la pedagogía general, que es lo que hemos visto, y la pedagogía cristiana, ya tiene un enfoque, tiene un fin, tiene un propósito, tiene una meta establecida, es pedagogía cristiana. Esta pedagogía cristiana entonces tiene otras disciplinas en las cuales sostenerse. Historia de la Biblia, que es muy importante, o sea, no puede haber un maestro de las escrituras que no sepa la historia de las escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Qué métodos se utilizaron? Figuras literarias, contextos, situación política, sociológica, social, religiosa de cada época, de cada reinado, de cada profeta. ¿Por qué? Porque si el maestro cristiano no sabe eso, entonces va a sacar los pasajes de contexto muchísimas veces. Historia de la Biblia y historia del cristianismo también es fundamental. Métodos o procedimientos de estudios de la Biblia, la teología, la ética cristiana y otras cosas más, por ejemplo. Entonces, la teología cristiana está interesada en las realidades de la fe cristiana, como Dios, el hombre, el pecado, Satanás, la salvación, la iglesia, la Biblia. Ese es el fin de la teología cristiana, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la fe cristiana en relación a Dios, al hombre, el pecado, Satanás, la salvación, la iglesia, la Biblia? Y esos conceptos son necesarios en el desarrollo de la educación de ese aprendiz. Bueno, usan la palabra alumno, pero pues la palabra alumno es una persona no sin luz, ¿no? Entonces creo que me gusta el lenguaje del SENA, que es aprendiz. Siempre somos aprendices, ¿no? Estamos aprendiendo algo. Entonces, esos conceptos son necesarios para el desarrollo de la educación de ese aprendiz, de ese discípulo, para desarrollar un sistema válido de creencias cristianas en cuanto a Dios y al hombre. O sea, no podemos tener un conocimiento o no podemos consolidar una fe cristiana si no está un sistema de creencias cristianas. Yo estaba indagando estos días sobre cuál es el postulado que sostiene la fe cristiana
y en definitiva el postulado que sostiene la fe cristiana, bueno, hay muchos, pero uno que es de cierta manera inquebrantable es: Jesús es el Cristo y murió en la cruz. Si no hay ese reconocimiento, definitivamente no hay fe cristiana, porque no se puede fundamentar la fe cristiana si no se cree que Jesús es el Cristo y murió en la cruz. Entonces, esta teología cristiana lo que hace es desarrollar ese sistema de creencias. ¿Para qué? Pues para que eso sostenga la fe cristiana. Ahora, está también la ética cristiana, que está interesada en los ideales de Dios. ¿Cuáles son los ideales de Dios para la vida? El tema de la moralidad, el no robar, el no matar, el no mentir, el no codiciar, el no honrar a tu padre, honrar a tu madre, la bondad, el perdón, la misericordia, la compasión, la fidelidad, la fe, la templanza. Bueno, ¿cuáles son esas? Y lo vimos el encuentro anterior, la ética cristiana. Está interesada en ese ideal de Dios para la vida que se establece en las Escrituras y nos indican esos principios básicos y normas de la vida cristiana. Decíamos, ¿qué es lo que se espera de una persona que confiesa a Jesús? ¿Qué es lo que se presupone que debe ser un cristiano? Que yo digo, venga, es que no espero más de ti, es que no espero menos de ti. O sea, si me dices que eres cristiano, de antemano supongo que hay una cantidad de cualidades que deben estar en ti por decir que eres cristiano. Entonces eso es la ética cristiana. Nos indican esos principios básicos y esas normas de la vida cristiana en cuanto a la conducta personal, en cuanto a las relaciones interpersonales, yo y el hermano Wilson, yo y la hermana Alice, yo y el hermano Jorge, yo y el hermano yo y el hermano Fanny, yo y el hermano César, yo y el hermano Pedro, o sea, yo y el otro, yo y el otro. ¿Cómo son esas relaciones interpersonales? Mi relación en el grupo, la vida familiar, si es padre, cómo es usted como padre, si es esposo, cómo es usted como esposo, si es esposa, cómo es usted como esposa. O sea, si usted es cristiano, de antemano se supone que debe ser un tipo de esposo, debe ser un tipo de esposa, debe ser un tipo de hijo, debe ser un tipo de padre. O sea, no hay muchas opciones. Debe cumplir un perfil. Si usted es cristiano, debe cumplir un perfil como padre, debe cumplir un perfil como esposo, debe cumplir un perfil como esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que sostiene entonces esa fe cristiana. La ciudadanía cristiana, el trabajo, la economía. Hace unos días creo que estaban dando un argumento sobre la fidelidad, los diezmos, las ofrendas, la administración, la mayordomía, algo que veremos en otra clase obviamente, pero todo eso implica el tema de la ética cristiana, tareas que el aprendiz debe aprender y que el pedagogo o el maestro o aquel que está siendo discípulo debe enfocarse en establecer en aquel que le escuche. La historia del cristianismo nos enseña entonces cuáles son los hechos que han transcurrido desde que se estableció este mensaje del evangelio a través de la historia. Entonces, que el aprendiz debe conocer para conocer el origen de muchos conceptos que utilizamos. El lenguaje, o sea, este lenguaje no salió de la nada, este lenguaje cristiano tiene un origen histórico. Entonces, la persona que está escuchando debe saber por qué decimos ciertas palabras, por qué usamos ciertas terminologías y cómo eso a través de la historia se desarrolló. Ahora, los procedimientos bíblicos, como la lectura de la palabra, creo que una de las cosas que debemos incentivar en aquellas personas que escuchan el mensaje es hay que leer la palabra, pero no solamente hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, porque hay una diferencia abismal entre leer la palabra y estudiar la palabra. Y esos métodos de la Biblia, esos métodos de las escrituras, herramientas como la hermenéutica, que la vamos a ver en algún momento, esa hermenéutica que se vuelve una herramienta
imprescindible para yo ser un comunicador de la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿yo cómo manejo esa Biblia? ¿Yo cómo manejo esa escritura? Mira que Pablo le dice a, creo que es a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un varón que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo manejas esa enseñanza? ¿Cómo usas la palabra? La apologética, la arqueología bíblica, la geografía, para que no estemos diciendo que Jesús en los tiempos de Palestina, eso no encaja históricamente. Palestina es algo que surge mucho tiempo después de Jesús. Para que no estemos diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, estas herramientas son las que sostienen la pedagogía cristiana. Cuando enseñamos esto, basándonos en todas estas herramientas, vamos a tener una enseñanza cargada de espiritualidad, cargada de metodología y cargada de contenido y de significado. Y entonces vamos a enriquecer al pueblo y vamos a hacer que el pueblo cada día conozca más esta enseñanza. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una manito arriba, un dedo arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahí está Josh con el dedo arriba. Muy bien, muy bien. Les voy a dejar una pregunta para que la reflexione, hermano Pedro. ¿Qué es para ti la pedagogía cristiana? Reflexione eso. ¿Qué es para usted? No qué es de acuerdo a lo que vio, sino para usted, ¿qué es la pedagogía cristiana? Reflexiónelo y lo conversamos ahora. Entonces, ¿qué es la educación o la enseñanza cristiana? Existen algunos conceptos erróneos sobre esa educación o esa enseñanza cristiana. Para algunos, enseñar es transmitir simplemente conocimiento. Por eso, yo casi siempre, bueno, desde un tiempo para acá, he dejado de decir que vengo a enseñar, ¿no? Porque a la final sé que muchas cosas ya las saben las personas que me oyen. Yo últimamente prefiero decir que quiero reflexionar juntos sobre algo que quizás todos sabemos, pero que no nos tomamos el tiempo de reflexionar. Algunas personas creen que enseñar es solamente botar información, bote información, bote información. Eso es lo que pasa en los colegios, ¿no? Botan información y creen que eso es enseñanza. El que enseña sabe algo que el alumno no conoce, es la definición de aquel que cree que enseñar es dar información, conocimiento. Y por tanto se realiza el traspaso de conocimiento. Entonces, eso es un concepto erróneo de la enseñanza cristiana. Creer que, por ejemplo, muchas veces creemos que la enseñanza es botarle a una persona todos los textos bíblicos sobre la unicidad, todos los textos bíblicos sobre el bautismo en el nombre de Jesús, todos los textos bíblicos de no sé qué. Eso no es enseñanza. Eso es hacer que la gente se memorice un poco de textos ahí que a veces ni siquiera el que los enseña sabe qué significa, ni siquiera el que los enseña sabe explicarlo. Solo ha repetido como loro una y otra vez lo que le han dicho y no se ha sentado a reflexionar, no se ha sentado a preguntarse qué es lo que está diciendo aquí. ¿Realmente lo que me dijeron que dice aquí es lo que dice aquí? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Lo que me dijeron que dice aquí realmente es lo que dice aquí? O sea, el cristiano debe tener un criterio. Por eso Juan en Apocalipsis dice, ustedes pusieron a prueba a los que dicen ser apóstoles y los hallaron defectuosos, porque era una iglesia que tenía criterio. Y entonces decía, lo que tú me estás diciendo realmente es lo que la Biblia me está diciendo. Dejo de tragar entero, pero como nos han dicho que como creyentes no podemos cuestionar, no podemos indagar, no podemos contraponer, cuando la palabra es útil para redarguir, para contraponer un argumento. Entonces, ojo con eso, estamos pendientes en estos postulados que son muy importantes de qué no es enseñar, qué no es enseñar.
Enseñar es dar la información de la lección. Eso es otro concepto errado de la enseñanza. Eso no es. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente es transmitir contenidos buscados y agarrar de este libro, de este libro, de este libro, de este libro, sin entender y conocer la necesidad de esa persona que está escuchando. Entonces, mira, hay gente, yo lo digo muy a menudo, hay gente que llega a la iglesia con una necesidad, solo una necesidad, y es quizás que alguien lo abrace, que alguien esté ahí, ya. Solo necesitan eso. Hay personas que solo necesitan eso. No necesitan una interpretación teológica de los 7 candelabros y de la estatua de piedra. Y yo, no, hermano, no se ponga con bobadas, de cierta manera, perdóneme la expresión, y aprendamos a entender cuál es la necesidad de una persona. Hay gente que tiene una crisis familiar y no podemos llegarle ahí con un estudio de las dispensaciones. No puede, o sea, por favor, la gente del común no le importa, o sea, a la gente del común no le importa si el candelabro es grande, si tiene 7 brazos, si la túnica era de lino, de algodón, si tenía un roto, no tenía un roto, no les importa lo mismo que les importa un rábano. Esas personas tienen necesidades que están dirigidas a otra parte. Eso déjeselo a los intelectuales de las escrituras. Esas enseñanzas de los 7 candelabros, déjeselo a las personas que ya han superado ciertas áreas y ahora pueden tomarse el tiempo con cabeza fría de disertar o no sé qué de esas cosas. ¿Listo? Entonces enseñar no es solamente dar la información de la lección, sino entender la necesidad de la persona que está escuchando. Enseñar, otro concepto errado de la enseñanza, enseñar es una actividad para corregir ciertas actuaciones, pendiente con eso. Cuando usted se pare a enseñar, no crea que enseñar es estar todo el tiempo corrigiendo a la gente. Entonces, porque se vuelve esa persona que fastidia ya, que todo el tiempo está ahí como que en ese regañadera y regañadera y regañadera y se vuelve fastidioso. Aunque a veces es necesario hacer eso, corregir comportamientos, eso no puede ser el único motivo para enseñar. Entonces, hay gente que toma eso como deporte y entonces todo es que va a enseñar es palo y palo y rejo y rejo. Y entonces la gente no aguanta, la gente dice, bueno, y ajá, ¿y cuándo voy a aprender entonces algo que me sirva pues para la vida? Porque es escuchar ahí todo el tiempo gente regañando, no va, o condenando a todo el mundo ahí, entonces nada que ver. Además debemos tener cuidado porque puede existir manipulación por parte del que enseña hacia esa persona que está escuchando. Entonces hay que tener estos oídos bien prestos para saber si lo que esa persona está diciendo tiene un sustento bíblico o es solo los caprichos que él tiene sobre la vida, sobre lo que a él le prohibieron, entonces él va a prohibir a otros y se vuelve ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos prohibiendo en nuestro entorno es sustentable en las escrituras o solamente es porque tenemos esos caprichos. Hermano Wilson, cuéntenos. Buenas noches, hermano Diego, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Sí. Súper, súper. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bendiciones para todos. Bueno, no, un aporte sobre eso. Usted hablaba ahorita del tema pues, digamos, el tema de la pedagogía cristiana. Pues uno muchas veces lee la palabra y, pues en muchas partes se le exhorta a uno a enseñar la palabra, ¿sí? A enseñárselo a otras personas. Pero entonces muchas veces yo reflexiono en ese tema y uno dice, bueno, lo que usted decía ahorita, si yo reúno un grupo de personas y empiezo a hablarles un poco de temas cristianos o eso, tal vez uno lo que hace es sacar a las personas corriendo y muchas veces ese tipo de metodologías pues ahuyenta a la gente, pero yo pienso que uno como en esa labor de pedagogía, uno debe identificar los momentos
adecuados para poderle, digamos, entrar a las personas. Y pienso que los momentos más susceptibles es cuando la persona tiene dolor, o sea, cuando uno está pasando por una situación difícil, es cuando pienso que uno debe entrarle a las personas y, digamos, entre comillas, utilizar ese momento que la persona está pasando por un momento difícil y pienso que ahí es cuando se debe ingresar. Entonces, pienso que uno debe desarrollar esa habilidad de poder estar en su entorno y cuando uno ve personas vulnerables en ese momento es cuando debe entrar. Y asimismo también esa misma estrategia la utiliza el enemigo. Cuando una persona está vulnerable, también pasa al revés, ¿no? Entra, lo ataca y lo acaba, pero también en ese momento, si nosotros estamos atentos y conocemos las personas, sabemos cuando están mal, pienso que es el momento que uno debe entrar y ahí es cuando pienso que Dios toma la vocería por uno y habla y hace las cosas. Entonces, es importante que uno pueda aprender a identificar esos momentos y actuar. Eso que es algo importante. Gracias. Amén. 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 Claro, claro que sí, claro que sí. Es demasiado importante que el que enseña pueda tener ese tacto y esa, esa capacidad de percibir la necesidad de la otra persona. Por eso decíamos que enseñar, estos ejemplos que estamos viendo es que no es enseñar. No es dar información sin tener consideración de la necesidad del otro. El que enseña debe tener una capacidad de poder ver la necesidad en las personas, poder decir, hey, sé que esta persona está sufriendo y esta persona decía, esta persona no va a necesitar un estudio teológico sobre cosas que no significan nada en su necesidad, sino que va a querer escuchar es sobre el mensaje de un Jesús que da refugio, de un Jesús que trae paz, si está endeudado, de un Jesús que abre puertas, si ha perdido a un familiar, de un Jesús que consuela, de un Jesús que da vida eterna, de un Jesús que sana. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, entonces está ese Jesús, ¿no? Está ese Jesús que suple todas esas necesidades, pero el que enseña debe saber qué es lo que, qué es, cuál es la necesidad que hay en el otro y así mismo entonces poder darle la palabra que está necesitando. Y para eso no solamente creo yo que se necesita que seamos nosotros esas personas que tienen esa percepción, sino que el Espíritu de Dios en nosotros nos ayude a discernir esas necesidades, porque podemos convertirnos en esos adivinadores de necesidades, ¿no? Yo he escuchado, estos días me escribió alguien como queriéndome dar un consejo y yo le digo, o sea, si eso es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está como equivocado porque o sea, nada que ver. Es como esa gente que está tratando de adivinar qué es lo que te pasa para decirte algo, pero uno de entrada sabe que eso no viene de Dios porque están es como viendo y tocando en todas partes a ver en dónde tocan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte también porque debo saber que esa capacidad de percibir la necesidad no debe ser solamente mía, sino que realmente sea el Espíritu de Dios dándome esa sensibilidad a la necesidad de las personas y yo decir las palabras que van a dar en el corazón, que van a dar en el alma. Entonces, es muy importante. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Nos falta aún muchas cosas para hablar. Lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, pero no quiero dejar este espacio así donde yo solamente he hablado, ya que veo que están aquí ya listos. Podemos compartir sobre esto, lo que han escuchado y sobre su mirada. ¿Cuál es su mirada en relación a la, a la pedagogía cristiana? Entonces, por ahí vi a Jos, está Melanie, bueno, Jos tiene la mano levantada, vamos a escuchar a Jos. Hola, hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bueno, perdón, la clase pasada no pude estar por problemas con el internet, pero la verdad es un tema muy necesario, bueno, una materia muy necesaria. Eh,
si bien nos dedicamos a enseñar, eh, algunas veces la enseñanza se deja de lado por predicaciones y ya a veces yo tenía el comentario que yo escuchaba predicadores que hablaban de 1 y 1000 temas y no enseñaban nada. O sea, hablaban que el Espíritu Santo acá y que el bautismo acá y que de repente el Señor te puede prosperar y el Señor acá. Y sí es cierto, pero ¿qué, qué rumbo quiere llevar? O sea, qué nos, de todo lo que dijo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el centro? ¿Qué quiere dejarle a la iglesia? Eh, y siento que eso es algo muy importante para enseñar, porque hay muchos que han sido enseñados de una manera en que no importa lo que usted hable, el Señor va a poner las palabras en su boca. Y o sea, si bien sí lo puede hacer, pero el Señor también prepara a las personas o usa la preparación. Y algo que yo siempre he creído, y esto es, me lo corregirán si estoy mal, es que la labor de un predicador y también del que enseña es, bueno, yo le decía a un grupo de jóvenes, si yo les hablo o les predico, les enseño, y al llegar a su casa ustedes dicen, hey, qué chévere estuvo la enseñanza, me gustó, yo no he logrado nada, porque la idea no es que te guste lo que yo hablo, la idea no es que la predicación haya estado chévere, la idea es que haya un llamado en el corazón a querer saber más de lo que se habló durante la enseñanza, durante la predicación. Si yo hablo a un grupo de personas y ese grupo de personas llegan a sus casas y vuelven a revisar los versículos que se leyeron, vuelven a querer atar lo que se enseñó en ese servicio, en esa charla o en ese foro, he logrado mi propósito, porque he logrado que esas personas estén interesadas por lo que se habló y que esas personas quieren saber más de lo que se habló y que quieran atar en su mente y en su corazón el tema del cual se habló. Y eso, si bien no es obra totalmente del predicador, sino del Señor, pero también la, la manera en la que impartimos el tema es muy importante, considero yo. Total, 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 100%. Melanie quiere decir algo, la veo así como con ganas de hablar. No. Oh, Ella siempre se ve así. ella siempre ha sido así. Okay. Este, bueno, mi opinión más que todo respecto a la pedagogía, quizás es que en el aspecto, bueno, yo creo que sí tendría que ser en general, ¿verdad? Pero principalmente nosotros que lo estamos viendo desde el aspecto cristiano, es que debe ser de una forma íntegra, ¿verdad? Que debe, como tú mismo mencionabas, o sea, involucra muchas áreas, no solamente de enfocarse solo en la Biblia, por ejemplo, solo en lo que se lee en la Biblia y ya estuvo. O sea, no, la pedagogía sí, en ese sentido, pues tiene muchas áreas que tienen que ir interrelacionadas, pero también está una parte muy importante y es practicar lo que también enseñamos, ¿verdad? Ajá, porque nosotros podemos enseñar, no sé, del amor de Jesús, pero si no lo practicamos, o sea, es por gusto, pues siento que no sirve de nada enseñar algo que no vamos a practicar. Es mi punto de vista, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en lo secular, así alguien, por ejemplo, que enseñe, sea maestro, lo que sea, para enseñar algo necesita haberlo puesto en práctica, si no, pues solo enseña pura teoría, pues no enseña algo práctico y quizás deja ciertos vacíos para poder Así enseñarlo. es. Así es. Para agregar a tu punto, justamente eso era la reflexión del pasaje de la clase anterior. Y es que una de los primeros requisitos es la parte ética, ¿no? Por eso dice el Señor, procura ponerlos por obra, apropiate de ellos y entonces sí, comunícaselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque lo ético siempre es que esa palabra siempre esté en función de mí y yo me apropio de ese mandamiento y ahora que es mío y yo lo vivo, entonces ahora lo comparto
Y el resultado, obviamente, del ejemplo de este pueblo es que ellos no hicieron el trabajo de la enseñanza y de la pedagogía, porque más adelante en Deuteronomio dice, hay una recriminación y dice que estos hijos se comportaron o hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios porque no conocieron al Dios de sus padres. Ahora, para no conocer al Dios de sus padres es porque falló algo en el proceso de la pedagogía, de ese apropiarse de esa enseñanza y luego compartirla. Por eso es tan importante que sobre todo haya una ética, ¿no? Que sobre todo haya una ética. Creo que no podemos construir si no está la base de la ética sosteniendo lo que hacemos. Ahora, mire, ya tomando la otra parte de lo que es tener la sensibilidad de tu entorno, porque eso sirve para todos. Por ejemplo, yo he visto muchos casos donde o sea, yo he ido a predicar a muchas partes, a muchísimas partes, servicios juveniles más que todo, juveniles, y siempre hay como mamás que llegan y me dicen, vea, aquí está mi hijo, denle un consejo a mi hijo, que no sé qué. Porque cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con esos muchachos o estar en el entorno de esas familias, es como que son papás o son personas que están ahí recriminando todo el tiempo, ve, porque usted no hace, o sea, son cantaletosos con la enseñanza y por eso no hay un resultado positivo. Entonces ahí es donde entra en juego el tema de la sensibilidad o de conocer el cómo, el cuándo, el qué. Mire que Pablo cuando está por allá en Éfeso creo que es, eh, dice que él llega, mira el entorno. Esa reflexión me gusta mucho cuando enseño sobre estrategias de evangelización, porque él llega, mira el entorno y se da cuenta de que tienen muchos dioses, hay muchos altares, ¿no? Y cuando se encuentra con un altar que dice al Dios no conocido, y Pablo no cita la Biblia. Mire lo importante que lo que decía Melanie, o sea, no toda la enseñanza debe partir desde la Biblia, aunque debe sostenerse en la palabra. Escuche bien esto para que no me malinterprete. No todas las enseñanzas parten de las escrituras, pero deben sostenerse en las escrituras. Pablo, ¿sabe a quién cita? Cita a los poetas griegos, cita Pablo. Cita a los poetas griegos. Y a partir de los poetas griegos, a partir de citar a uno de sus poetas, entonces comienza a enseñarles las escrituras. Pero entiende, primero descubre la necesidad, exalta una virtud de ese pueblo y dice, ustedes son muy religiosos y eso es algo muy bueno. Nosotros salimos a darle palo a los católicos practicantes diciéndoles que son muy católicos y como si eso fuera muy malo. Y si invertimos el mensaje y decimos, valoramos su deseo por lo espiritual, ¿por qué no cambiamos el discurso? Oiga, yo veo que usted es muy devoto y eso es algo buenísimo. ¿Cuántos no quisiera Dios que los que dicen seguirle fueran tan devotos así como usted? Esa gente que hace procesiones y hace peregrinaciones, en lugar de criticarles y decirles, venga, yo quisiera conocer más gente como usted que está dispuesta a caminar descalza una hora, pero bueno, aparte de eso, ¿qué más estás dispuesto a sacrificar? ¿No? Entonces, a partir de ahí empiezas a contar otro tipo de relato, otro tipo de discurso. Y Pablo hace eso, ¿no? Exalta a esas personas, cita a sus poetas, y a partir de sus poetas, entonces Pablo comienza a decirles, pues ese Dios es el que yo les vengo a presentar. Entonces, me parece la mejor estrategia de evangelización evidenciada en las escrituras por Pablo. Entonces, sinteticemos aquí cosas importantes. La pedagogía cristiana se debe sostener en el estudio de las escrituras, la teología bíblica, la ética cristiana, la historia de la Biblia, la historia del cristianismo,
¿Qué es pedagogía? Es el ejercicio de acompañar al aprendiz en su proceso de aprendizaje. Eh, Creo que eso fue todo lo que vimos en este momento. ¿Qué no es enseñar? ¿Qué no es enseñar? No es solamente transmitir conocimiento, no es dar información, no es exponer nuestras propias opiniones o convicciones, no es una actividad para estar corrigiendo ciertas actuaciones. Eso no es la enseñanza bíblica, esa no es la pedagogía cristiana. Ya la próxima clase, entonces vamos a conversar sobre qué es enseñar entonces, qué es la enseñanza bíblica, qué es la pedagogía bíblica. Espero que eh, haya sido claro, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos visto, podemos aprovechar este momento para exponerla. Y si no, entonces nos pillamos aquí el próximo lunes con toda la actitud para preguntar, para compartir, para aportar, que esto es específicamente para eso. ¿Listo? Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición y por su participación.